Ya. Bueno, como saben, ya venimos meses de estos encuentros maravillosos que comenzaron los jueves y que ahora han pasado a ser los miércoles. Bueno, agradezco a cada uno de ustedes por conectarse, por acompañarnos, por compartir sus reflexiones, sus dudas, sus cuestionamientos que nos hacemos desde no solo la labor docente o de mediadores de lectura, sino sobre todo desde nuestra participación como papás, mamás, ¿no? Y más aún en esta situación de pandemia que nos ha obligado, en cierta forma, a estar mucho más presentes en casa y con los otros, ¿no? Y nos ha brindado como muchas oportunidades para poder ver cómo es ese desarrollo maravilloso de nuestros hijos e hijas, o también acompañando a otros niños y niñas desde el espacio de la virtualidad, que es un poquito también, he podido recoger las experiencias de todos los que estamos en el equipo, entonces, en este grupo. Entonces, bueno, y también agradecer especialmente a Alma. Alma, muchísimas gracias por todo el tiempo, por todos los saberes que has compartido con nosotros. Ahí, creo que acá tienes así a unas fans que siempre están presentes, buscando en dónde más estás presentando temas de alfabetización y de formación lectora de los niños y niñas. Entonces, la premisa para hacer este PPT fue que nos compartieran cuál había sido su experiencia durante pandemia en relación a la lectura y en relación a este concepto tan lindo que nos regaló María Emilia, que es lecturar, que como sabemos es la conjugación del verbo leer y el verbo amar. Entonces vamos a ver un poco cuáles han sido las reflexiones y nada, vamos comentando, preguntando, conversando entre nosotras. ¿Qué significó leer con tus hijos en tiempos de COVID? Gabriela, que nos acompaña, mamá de Mateo, de 5 años, nos cuenta un poco, ¿no? Para nosotros la llegada de los libros era como en Navidad, cuando hay que abrir los regalos. La sorpresa y entusiasmo de ver cada cuento, cada historia, etc. Nos renovaba, en especial a Mateo. Era una novedad cada semana. Acá hace referencia a los préstamos de libros que estuvimos haciendo. No sé, Gabriela, si nos quieres contar algo más, si deseas puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Sí, Gabriela. hola, ¿cómo están? Sí, la verdad que cada semana, ¿no? La llegada de los libros, que eran todos los miércoles, sí, los recibíamos con mucha ilusión, ni bien llegaban, abríamos la bolsita para ver, ¿no? Y los poníamos, bueno, Mateo los ponía ahí en su estante y ya en las noches los leíamos. Sí, era como que, ¿qué nos tocará, no? Y esta vez, ¿qué tocará? ¿Qué cosa vendrá? Y sí, como que hacía olvidar, ¿no? O sea, por un momento como que había ese movimiento, esa fluidez, ¿no? De que no estamos estancados, ¿no? Como que te hacía fluyendo, ¿no? La verdad que muy, muy contentos con eso, muy felices. Gracias, Lucía. Gracias a ti, Gabriela. Acá. Oleshya, mamá de Nicolás de 4 años, también habla un poco sobre la experiencia de la lectura en voz alta y cómo específicamente también lo ayudó en el tránsito también del aprendizaje de ambos, no de ambos idiomas, en general del español, porque en su caso él también, su mamá le habla mucho en otro idioma, que es, si no me equivoco, el ruso. Entonces ella habla de leer juntos en voz alta es esencial para enseñar a un niño a percibir el lenguaje y desarrollar la imaginación, tanto como la comprensión de lo que se lee. Pienso que los recuerdos de una persona de leer juntos con su madre cuando era niño pueden inspirarlo a leer más durante toda su vida. El hecho de hablar sobre lo leído a veces, permitir discutir sobre algunos asuntos que el niño no solo no pregunta ni tampoco, sino se pone a pensar sobre un tema en específico. Leer juntos permitirá a los padres compartir sus experiencias, tanto como aprender algo nuevo sobre el mundo de su hijo. Habla del libro como herramienta de formación psicológica del niño. En el caso de Nicolás, siento que le ayudó mucho en el desarrollo del lenguaje en español, perdón, como el ucraniano.
pudo incrementar su vocabulario y la capacidad empática, pudiendo compartir las emociones de los protagonistas de sus cuentos. Así que su recomendación es lean con sus niños. Acá Ana que nos acompaña con una foto de Matilde. Lecturar en tiempos pandémicos con Matilde ha sido una manera de seguir conectando con el mundo, los libros y las historias. Continúan dándonos como familia la oportunidad de observar desde otras miradas y no sentir tan agobiante el aislamiento social físico con nuestra comunidad. Ana, si deseas puedes abrir el micrófono, contarnos un poquito más. Gracias, hola. Qué gusto ver sus caras en vivo porque las he visto en YouTube. No me he podido conectar todas las veces. Estamos de mudanza. Nos venimos a vivir a la granja. Hicimos una casita muy granjera, ¿sí ven? Y pues ha sido como complicado, pero Matilde no me perdona los cuentos y las historias antes de dormir. Antes no me ha exigido que lo hagamos en más momentos del día, pero pues es un momento en el que otra vez nos calmamos, nos acercamos, nos podemos abrazar, nos podemos estar en el aquí y en el ahora y que nos permite también pues no desconectarnos, ¿no? Porque los libros nos enseñan otras maneras de leer el mundo y ver que a pesar de que nuestras realidades pueden ser distintas, es una vía pues, para conectarnos con todos, ¿no? Con todos, con los animales, con los procesos de la naturaleza, con Matilde últimamente con eso y con sus observaciones y sus lecturas más cercanas aquí en el campo, pues también ha tenido conclusiones que a mí me dejan maravillada porque apenas me dijo, mamá, ya sé por qué la Madre Tierra nos mandó esta pandemia, porque no la cuidamos, ¿no? Y entonces me parece que ella reflexiona después de que escucha alguna lectura o de que tiene alguna observación y pues también ha ayudado mucho más a su interés por la lectoescritura. Pregunta cómo se escriben las cosas. Ella comienza también a detectar las letras y a poner más atención en los mensajes que dicen los libros. Entonces, pues ha sido muy bonito seguir lecturando y aprendiéndoles a todas ustedes. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Qué lindo, no, sí. Cuando leemos es como, bueno, también me pasa, ¿no? Que estamos en todo el corre-corre del día a día, a pesar de que muchas veces no salgamos de casa, y es como te conecta en el aquí y ahora, te invita a la calma, a la pausa, por más de que el libro sea así, no sé, que tenga una narrativa o que sea de mucho entusiasmo de acción, te invita a ese aquí y ahora con nuestros hijos e hijas, ¿no? Y qué lindo esta conexión que haces de que tu hija finalmente, no solo con los libros, sino con todo lo que está a su alrededor, ¿no? Está leyendo qué es lo que pasa, la naturaleza y todas esas conclusiones a las que llega. Me parece fenomenal. Últimamente me ha hablado mucho de los ciclos. Me dice, ay, tenemos un ciclo con las abejas. Tú riegas las flores, ellas vienen para hacer miel y nosotros tomamos la miel con el té. Eso es un ciclo. Entonces, yo me emociono tanto con esas conclusiones que ella va sacando de cómo va tejiendo sus conocimientos y la verdad es que los libros son como ese apoyo, ese refuerzo que a ella también le dicen, lo que estás viendo, sí, ¿no? Porque ella lo dice un libro y eso es ley. Para ella lo dice, el libro lo dice, ¿no? El libro lo dice. Y entonces como cuando lo encuentra en la vida diaria, pues lo conecta y se vuelve como mucho más fuerte eso que ella va descubriendo, aprendiendo, concluyendo. Y pues la verdad es que escuchar a Alma, que yo soy su fan también, muy, muy fan, para mí es muy, muy lindo ver cómo todas estas conocimientos y enseñanzas que se han compartido en este grupo,
pues verlo reflejado con la hija es muy satisfactorio, es muy hermoso, es muy hermoso. Gracias, Lucía. Gracias, Alma. Gracias a todas. Gracias, Ana. Anja, mamá de Julieta. Para nuestra familia ha sido muy importante conectar con nuestros hijos durante la pandemia, con sus sentimientos, desarrollar sus habilidades y sobre todo despertar su imaginación. Gracias a los cuentos hemos abierto un mundo de posibilidades para el desarrollo e imaginación de nuestra hija Julieta y Jorge David. Ella tiene un bebé, un bebito, de menos de un año. Sobre todo centrándonos en su felicidad y proporcionándoles encuentros cargados de amor. Gracias, Jardín de la Amistad, por los maravillosos libros viajeros. Gracias, Alma, por tan maravilloso acompañamiento de la lectura y la escritura en niños. Fueron una ventana hacia la imaginación y creatividad que nos brindan los cuentos. Está preciosa esa parte de centrándonos en su felicidad. Y yo lo relacionaría con lo que acaba de decir Lucía y las demás. Es como esta pausa obligada, esto que Matilde no perdona, y es como este tiempo dedicado a ellos. Y es como este tiempo en realidad suspendido. Es compartido, como estas fotos que están bonitas, pero es suspendido. Y ahí está la experiencia de la que habla la mamá también de Ucrania, ¿no? De esas experiencias que se quedan, que eso forma parte de tu psique, ¿no? ¿Sí? Qué lindo, muy bonito. Están preciosas además las fotos que comparten, qué maravilla. Sí. Perdón, ¿alguien iba a comentar? ¿Sí? Ya no sé si alguien quiso abrir su micrófono de casualidad. Bueno. Laura, mamá de Lilic, de 7 años. Había ocasiones en que la casa se quedaba en silencio. Pasaba un buen rato que no escuchaba la voz de mi hija preguntándome por algo o diciendo que se estaba aburriendo. Me asomaba a su cuarto de juego y la encontraba absorta en algún libro de muchas letras. Esta pandemia, Lilic se adentró en historias de muchos capítulos. Yo sentía que mientras ella leyera, estaríamos seguras las dos. Yo podía avanzar en cualquier tarea doméstica sabiendo que ella habitaba historias lejanas a la pandemia. Oh. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué emoción! Sí. Está precioso, precioso. Maravilloso ver. Estaríamos seguras las dos. Uh-huh. Está precioso. La lectura en esta pandemia fue muy importante para nosotros. Nos ayudó a estar más fuertes y unidos en familia. Eso de la familia también. Edith, nuestra querida Edith. Esta sería la imagen de lecturar con mi familia, ya que no hubo oportunidad de capturar en fotografías los momentos de lectura con mis hijas, pero sí se plasmó muchos años después en un dibujo, a través del recuerdo y la mirada de mi hija menor. Estos encuentros en el nido, alimentados de amor, lecturas en voz alta, calor de nuestros cuerpos cercanos, historias nuestras y de otras y otros que son parte de nosotras, dio paso a una membrana invisible, transparente, muy resistente, elástica, que nos contiene y nos une aún a la distancia, aún en la distancia y el tiempo. Miren qué bonito que la anterior hablaba de protección, de la lectura como protección, y Edith nos habla de esta invisibilidad de la unión, pero fuerte, ¿no? O sea, es una cosa potente también. Está precioso. Gracias, Edith. Esos son los comentarios de Cristi. No sé de quién fue la idea, pero lo que sí sé es que lo mejor de este 2020 fueron los encuentros que tuvimos los jueves y luego los miércoles. He aprendido muchísimo de todas las experiencias e invitados que se han convocado. He disfrutado cada una de las sesiones. Me llevo muchas cosas que me es difícil enumerarlas, pero creo que lo mejor es esto. No critiquemos a los padres, más bien ayudemos en su labor. Muchas veces se da porque es lo que podían dar. No peleemos con la escuela, busquemos estrategias dentro de la casa. Lectura con placer y escritura con propósito son estrategias fantásticas. Gracias a estas charlas tuve mis charlas con padres, donde ellos a través de mí han aprendido muchas cosas.
Gracias a las charlas, los niños han sido beneficiados con nuevas estrategias y actividades de lectura. Qué lindo, Cristi, porque yo creo que una de las cosas que es el reto permanente de la vida es el cambio. Y a veces necesitamos de estas conversaciones para el cambio. Todas hemos aportado tanto para nuestros personales cambios en distintas rutas, ¿no? Incluso en el estar también aquí ahora conversando, ¿no? Pero me encanta esta idea de eh, escritura con propósitos y lectura con placer. Esto también me parece que es como la síntesis de lo que hemos hablado aquí. Me encanta. Gracias, Cristi. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias a ustedes. Ha sido fantástico todo este recorrido. Y creo que estamos desde mayo, me parece, Lucía. Desde mayo estamos. No, sí, ¿no? Ininterrumpidamente, creo. Desde abril. Ininterrumpidamente. Sí. Desde fines de abril. ¿Y cómo has trasladado esos espacios de charla? Si nos puedes contar también a espacios virtuales con las mismas familias, ¿no? O sea, también compartiendo. Sí, nos hemos multiplicado, hemos sido bastantes papás, han sido aproximadamente 10 a 12 papás de más o menos de 20, 25 familias. Y no sé si ven allí a los esposos, y eso me parece fantástico, porque siempre les decía, mamás, inviten a los esposos. Entonces, incluso de padres separados, eran los papás los que se conectaban. Por allí habían varios papás fanáticos de canticuénticos. Bueno, nos reuníamos los viernes a las 8:30 de la noche a conversar, y yo les exponía, a veces les hablaba sobre la lectura, siempre leíamos un libro, ¿no? Siempre decían, ¿cuál va a ser el libro de esta noche? Y hablábamos en torno al libro que yo proponía, ¿no? Pero entre ellos mismos ha surgido la idea de abrir un grupo de Telegram, entre ellos mismos ha surgido la idea de compartir las fotografías, y siempre me envían las fotografías y todo lo que van haciendo, ¿no? Ha sido increíble. Este precisamente es de una niña de primer grado, que me mandó la mamá y me pone, ¿no? Hola, Cris, estuvimos viendo un video sobre la Tierra y sus movimientos para su clase del cole. Y Cami me dice, voy a escribirlo para no olvidarme. Y comenzó a escribir en las tiritas de papel, ¿no? En las tiritas de papel que encontró. Eso es otra cosa que yo les daba, una estrategia, ¿no? Que tengan siempre papel a la mano, no importa que sean esos retazos que a veces cortamos de papel para que puedan escribir, ¿no? Y ahí, como pueden ver, utilizó letra corrida, letra imprenta. Si por ahí hay una falta ortográfica, la idea es que escribe. Y esta escritura precisamente es la escritura que ella ha hecho con propósito, ¿no? Y ahí lo mismo lo pone su mamá con el título, ahí está su escritura con propósito. Es fantástico, de verdad, las fotografías que he recibido por parte de los papás ha sido también increíble. Esas cartas a Papá Noel, también, o sea, llenas de ideas para poder hacer para el siguiente año también, ¿no? Está precioso. Esa es Camila, y creo que más hay. Esta es una lista de compras. ¡Qué linda! ¿No? Una lista de compras. Esta es una invitación al club de lectura. O sea, le pedí a Mía que por favor invitara a alguien, y ella me dijo, pero ¿cómo le puedo hacer llegar la invitación a mi amigo que vive en Chimbote? Entonces con su mamá, ¿y qué tal si escribes una carta? Y le escribió la carta, la diseñó, la coloreó y todo lo demás. Y bueno, su mamá le dijo que ya la iba a enviar, y nada, ese momento de su mamá, la mamá de Chimbote, en complicidad con su mamá, imprimió la carta. Entonces cuando el niño le dice, Mía, aquí está la carta. O sea, eso fue fantástico, porque ella, o sea, evidentemente no se podía enviar la carta a Chimbote por temas de costo y demás, pero las mamás tuvieron la gran idea de mostrar la carta, entonces en físico, y el niño la guardó, y eso es increíble, ¿no? Porque finalmente la carta trascendió. Si bien es cierto, es así como la historia de Papá Noel, ¿no? Que les hacemos creer cosas, pero justamente porque va a traer cosas positivas para ellos, ¿no? Entonces ella sabía que la carta estaba con él. Esta es otra foto de un niño leyendo antes de dormir, ¿no? Esta es una niña leyendo un libro de psicología de su abuela. Ella me dijo que la sorprendieron. O sea, lo que pasa es que a la niña le encantan los cómics. Entonces ella
la sorprendieron y le tomaron la foto y me dijo, ¿estará bien que lo esté leyendo? Ella no lee todavía, pero está sorprendida por las ilustraciones, ¿no? Y ella estaba muy Claro. seria, porque habían palabras que sí reconocía. Entonces, interesante también esa perspectiva de que puedan leer libros de padres o libros para adultos. Y creo que ahí... Sí, es Elena que también ha generado un espacio con niños en la virtualidad, ¿no? No sé si Pero Elena... nada más, antes de que pasemos a Elena, esa idea de la carta y de la impresión me parece de una sensibilidad y de una participación de los padres maravilloso, porque en realidad yo tengo, por ejemplo, un amigo que me ayuda para hacer mis compras los jueves. Entonces yo lo que hago es que le escribo aquí mi lista como tus estudiantes, Cristi, y una foto con mi celular, ¿no? Y entonces luego él me dice, oye, no entendí la palabra, entonces lo empecé a hacer en la computadora. Pero al final es un tema como de comunicación muy funcional. Después la lista pues no funciona más, ¿no? Pero la carta me recuerda algo que también yo les quiero compartir. Yo cumplí años en julio y Lucía me mandó a regalar una blusa preciosa de Oaxaca, pero venía con una carta de Lucía. Y entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo le hicieron? O sea, seguramente la escaneó en el lugar del que me la mandaron, o con mi hermana, que fue su cómplice, la imprimieron, ¿no? Pero fue algo muy bonito, porque ya no recibimos cartas. Entonces, esto que hiciste, Cristi, yo creo que sería una buena idea para todos, para seguirlo haciendo, porque es fantástico que los niños reciban cartas personalizadas. Entonces recomiéndenselo, ¿no? A más personas. Muchas gracias, Cris. Estuvo precioso. Gracias. Qué bueno, Alma. Sí, es una idea que podría moldarse un poco más para seguir motivando a los papás que se envíen cartas. Exacto, sí. Elena, querida, que nos has acompañado también fielmente en estos encuentros. Claro que sí, hola, buenas noches, ¿cómo están todas? Sí, ha sido grato habernos podido reunir en compartir experiencias que nos han permitido a nosotros también llevarlas al proceso de virtualidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros mucho trabajamos lo que es el arte y la literatura como si fuera un binomio, en el que necesariamente el niño necesita de experiencias estéticas, tanto en lo literario como en lo plástico. Entonces hemos combinado ambas ideas para poder llevarlas a este club de lectura, ¿no? Con los más pequeños, ellos son un grupo de niños de 5 y 6 años, y con ellos, por ejemplo, leemos, ¿no?, un determinado cuento, una determinada historia, un determinado libro, y luego hacemos una actividad plástica. Con los más grandes, que son, por ejemplo, de niños de 7 o 8 o 9 años, hicimos proyectos, ¿no? Y aparte de proyectos, también hicimos creación literaria. Justo no tengo reportitos acá, pero en proyectos, por ejemplo, hablamos acerca de la caja de tesoros, que consistía en que habíamos basado, digamos, en una lectura en la que se hablaba sobre la importancia de conservar algunas costumbres que nosotros teníamos, sobre el uso de los diarios, y los niños empezaron a escribir, por ejemplo, un diario que fue guardado en esas cajas que ellos tienen. Escribían, por ejemplo, notas, o lo llamábamos nosotros como pócimas o recetas, que ellos escribían para cuando ellos estuvieran alegres, para cuando ellos estuvieran tristes, que iban a recurrir a su cajita y lo podían sacar. Con los más pequeños construíamos, por ejemplo, snacks nutritivos, ¿no? Hablábamos de repente sobre el proyecto de alimentación y teníamos que preparar algún alimento hablar sobre algún alimento que habíamos aprendido leyendo un diverso libro informativo, y terminábamos creando algo que también era divertido, ¿no? Para ellos el crear esas cositas suele ser muy divertido. Con los niños de 9, 10 y 11 años hacíamos creación literaria. Y allí era diferente, porque hemos realizado, por ejemplo, acrósticos. Hay una parte que a ellos les encantaba, que es lo que nosotros le consideramos como ensalada de lectura, le llamaban. ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo se prepara una ensalada? Que poníamos diversas verduras, pero combinábamos diferentes historias de diferentes cuentos, y combinaban y sacábamos un producto nuevo, ¿no? Por ejemplo, Caperucita Roja ya no era Caperucita Roja, de repente Caperucita Roja era Caperucita Rosada. ¿Y qué pasaba si Caperucita había perdido la capa? Caperucita ya no caminaba, Caperucita viajaba en helicóptero a través del bosque, ¿no? Entonces, esas cosas fueron que de alguna manera se fueron creando.
Luego también trabajamos mucho lo que era poesía y trabajamos caligramas. Los niños creaban sus propios caligramas, ¿no? Y eso también ha sido muy enriquecedor. Aparte de nuestro proyecto, nosotros teníamos el Conozco a mi autor, y los niños podían conocer, por ejemplo, a autores de libros. En esta oportunidad conocieron a la autora Anadelia Mejía, de Valeria y los dinosaurios, pero obviamente nosotros habíamos leído previamente el texto, y luego ellos tuvieron una entrevista con ella en la que le empezaron a realizar preguntas, conocieron al autor e ilustrador también peruano, Mauri Motoneta, en el que ellos compartieron los pequeños en realizar las ilustraciones que Mauri muy amablemente les brindó en un taller. Eso ha sido parte de la parte del proceso de nuestro club, y también nosotros hemos tenido conversación con los papás, a lo cual le llamábamos vivir experiencias lectoras. Porque muchas veces los niños en el club se quedaban solitos, mamá tenía que estar trabajando, no podía estar cerca de ellos a la pantalla, ¿no? Pero querían ver el por qué los niños la necesidad de conectarse cada vez que nosotros nos teníamos que reunir, ¿no? Por ejemplo, si no había internet, o de repente a veces los alumnos jugaban una mala pasada, entonces decían, pero, y lloraban, ¿no? Pero ¿por qué no nos podemos conectar? ¿Por qué no podemos entrar? Y querían ver, digamos, cómo era esa experiencia, ¿no? Y fue por eso que creamos lo que venía a ser la experiencia lectora, donde con los papás nosotros nos reuníamos una vez al mes y leíamos diferentes textos que teníamos. Eso ha sido mi trabajo desde la virtualidad. Qué lindo. Gracias. Qué lindo, pero fíjense cómo eso me encanta, porque aquí hay una diferencia entre actividades puntuales y la realización de proyectos, y cómo la literatura como arte, o también el texto informativo, pero la literatura como arte, nos lleva a este desarrollo de proyectos. Y al final, en la vida de estos niños, está presente el libro y la lectura como objeto de reflexión. O sea, cada una de estas cosas y sus caritas de felicidad, compartiéndolos ahí en la pantalla, digamos, como que es evidente, ¿no? Y también, por favor, Elena, patenta esta idea de la ensalada. Es fantástico. ¿Se dan cuenta que las editoriales han hecho esto? O sea, cuando son Rodari, ¿no? Que hace como los cuentos confundidos o mezclados y todo. Me encanta el concepto. Te lo voy a robar para un libro que estamos haciendo de un nuevo material de alfabetización inicial, porque justamente sería como ensaladas de historias. Entonces, fíjense, tienen que recordar, tienen que elegir como posibilidades, tienen que crear una narrativa. Está precioso. Por favor, paténtalo, Elena, está maravilloso. Sí, y justo ahorita que me haces recordar, previo a llevarlos al desarrollo de la ensalada, habíamos hecho un inicio, un nudo y un desenlace, para que ellos marcaran bien las pautas que contenía una historia, para luego llevarlos ya al proceso de escritura creativa, que era el desarrollo de la ensalada, ¿no? O sea, ellos sabían que podían cambiar de repente el inicio, el nudo, el desenlace, o sabían que su historia, por más que se había combinado personajes, temas, lugares, tenía que mantenerse esos 3 puntos fijos en el momento de la creación. Qué lindo, está precioso, precioso. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos compartiendo. Acá Alma nos cuenta, y creo que también me lo contaste en su momento, ¿no? De esta experiencia bellísima, leyendo a mi vecina pequeña, a quien no podía ver del otro lado de la barda que separaba las casas. Soy Bárbara, me dijo. ¿Cómo te llamas tú? Y claro, entonces yo saqué un libro y me puse a leerle y estaba encantada. Y entonces me dijo que si yo le prestaba mi libro, ella me iba a prestar también uno. Bueno, se quedó con mi libro, por supuesto, y sigue con él. pero fue muy lindo, ¿no? Y el contraste es como estos como pues no es contraste, continuidad, digamos, es como estas posibilidades de leer para otros, ¿no? Así como están haciendo ustedes con sus hijos, con otras personas, los niños más grandes con sus hermanos, se convierte como en una regularidad, en una actividad igual que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí iban como mis reflexiones y las fotos, ¿no? Creo que había otras, esos son mis sobrinos, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la autonomía, ¿no? Ferran tiene 1 año y medio y tomó uno de los libros de alfabetización inicial, el libro de hormiguitas, porque le encantó el perrito, pero en realidad el libro que le encanta es este librote enorme de los animales, le encantan los animales. Entonces, la fascinación por un tema
hace que todas las ilustraciones y los libros en donde hay un animal, él se interesa. Uno le gusta más que otros, ¿no? Pero ya es muy autónomo. Entonces se lee a sí mismo y mira los libros, no como otros niños que hablan y que van como vocalizando, ¿no? Pero entonces está el acompañamiento y la autonomía como formas de lecturar, ¿no? ¿Sí? Oportunidades para que se llegue, digamos, a la autonomía, ¿no? Y creo que había uno más que también tenía que ver con el compartir, ¿no, verdad? No, ya creo que no lo he colgado. No importa, no importa, pero lo que me interesa es esto, o sea, la autonomía y el compartir como formas justamente de lecturar, ¿no? A mí me faltó hacer como una reflexión tan linda como las que hicieron las demás, porque fíjense cómo son viñetas que tienen toda una carga emotiva para informar. Entonces, platicarnos esto y dejarlo por escrito me parece algo como fundamental, como realmente que dan cuenta de esto que estamos haciendo con los niños y que se traduce en comportamientos autónomos de niños muy chiquitos, de niñas más grandes, como la niña de 7 que también presentaba a su mamá esta realidad, ¿no? De la posibilidad de compartir. Entonces, lo que a mí me muestra estas imágenes, y me gustaría muchísimo escuchar también sus comentarios, es como el, los frutos que recogemos de lo que hacemos. Y que mientras más, reflexionemos, más hagamos, más probemos, pues más frutos vamos justamente a cosechar, ¿no? Y ellos son tan receptivos que vale la pena definitivamente seguir haciendo esto, ¿no? ¿Sí? Esa sería como mi reflexión. No sé qué piensan las demás. Es precioso lo que tienen aquí como una, es precioso. Esto, por ejemplo, estas escrituras, por ejemplo, podrían ser un objeto de análisis compartido para una de las sesiones del año que entra, ¿no? Porque justamente me parece sensacional esta idea de utilizar los pedacitos de papel para escribir palabras, aunque en algunos casos son 365 días y claramente como lo separa porque son números y palabras, ¿no? Horas igual a un día, igual a un día, pero me parece un recurso fantástico que también hay que patentar, que no es lo mismo tener los pedacitos de papel que tener los cuadernos, ¿no? Que te dan otras posibilidades. Y si los pedacitos de papel ya están partidos como tiras, pues van a surgir ese tipo de cosas. Está fantástico también esto. Alma, pero esto ha salido a partir de la virtualidad. Te cuento una experiencia, una mamá me comentaba que la profesora del colegio pedía que los alumnos estén concentrados mirándola y que como yo en el club de lectura les permitía que ellos pudieran estar dibujando, tener papelitos pequeñitos y poder dibujar o escribir palabras que les llame la atención del libro, entonces ella quería hacer lo mismo en la escuela. Entonces la mamá empezó a mandarle las fotos a la profesora para que viera que su hija no es que está desconcentrada, sino que está copiando, o sea, descubrió a su hija que mientras sus compañeros estaban exponiendo, ella estaba tomando apuntes mediante los dibujos, porque todavía no escribía. Sí, o sea, ella me ha mandado todas esas fotos y de repente, si cuando esto, como dices tú, el otro año podemos analizarlo, sería fantástico, porque ella me ha mandado todo el proceso de escritura. Este ya es de fin de año prácticamente. Esto habrá hace 2 semanas más o menos. Pero ella me ha mandado todo el proceso de escritura de Camila, de cuando ella tomaba notas mediante dibujos, cuando la exposición del compañero era los alimentos, por ejemplo, ¿no? Y ella estaba tomando nota mediante dibujos. ¡Qué lindo! O sea, es sorprendente cómo ella ha ido cambiando a ya escritura para poder hacerlo. O sea, de verdad es fantástica la idea que tú dices, esta y aprendes a tomar nota, porque cuando estás asistiendo a una capacitación también estás tomando nota, pues, ¿no? No estás mirando netamente al capacitador. Entonces, ese proceso de escritura de los chicos. Sí, pero fíjense, la función de registro de la escritura es una cosa maravillosa. Yo escribo mucho cuando escucho. Y entonces yo hago bitácoras en mis clases para mis estudiantes y que me dijeron al final del curso, ¿sabes qué, Alma? Que nos sirvió muchísimo
porque aunque al principio dijiste que íbamos a repartir la responsabilidad de la bitácora, la virtualidad nos permite quedarnos como con tu síntesis y nos llevamos como manera de trabajar. Entonces, es otra manera de pensar. Tomar apuntes para la escuela es como copiar exactamente igual porque se te dictaban, ¿no? Pero aquí es escuchar y pensar mientras escuchas. Y es un registro muy personal para recordar. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso también lo que está como pasando. Que lo aprendan desde muy chiquititos, ¿no? Y que lo aprendan desde muy... Yo te cuento, es que tengo una foto, la voy a ahorita a ver si la puedo buscar, de una niña de 4 años tomando apuntes. Claro. Porque en un primer libro leímos, y sí, leímos Lobo Estás, y yo le hice hacer ya, a ver, ¿qué se puso el lobo? Ya, el pantalón, todo para que juegues con tu papá, porque ella no tiene libro. Entonces ya sabes cuál es el proceso, le vas a dar el libro a tu papá y vas a poder jugar. Tu papá va a ser el lobo y tú vas a ser la niña. Entonces ya tomó nota, todo. Entonces, a la segunda vez leímos Chumba la Cachumba. Y yo le preguntaba a su mamá por el WhatsApp, le digo, ¿qué está haciendo Alejandra? Que no está prestando, está tomando apuntes, apuntes. Yo no entendía, ni la mamá tampoco entendía, porque la niña, o sea, la veía la niña seria, con el ceño fruncido, y mientras yo pasaba las hojas, ella estaba así desesperada. Al final le dice, hija, ¿qué dice acá? ¿Qué es lo que has escrito? Ah, aquí dice Chumba la Cachumba. Y Claro. todo el libro está anotado en en la fotografía que me mandó la mamá, porque ella estaba tomando apuntes, al igual que lo hizo con Lobo Estás, para poder cantar con su papá. Qué lindo. O sea, eso es sorprendente, el palito, bolita, bolita, bolita. Y ¿sabes qué, Alma? Cuando es chumba, es un palito, bola, la cachumba es otra, palito, o sea, se nota el espacio que le ha dejado a pesar de escribir con palito, bola, palito. Que el reconocimiento de la palabra, ¿no? El reconocimiento de la palabra, pero también, esos son en cuanto a convenciones, pero también en la funcionalidad. Es que son experiencias maravillosas. Entonces, todos los que digan que los niños no están pensando en lenguaje escrito, pues ahí tenemos un chorro de evidencias de que es al revés, ¿no? Está increíble, está increíble. Qué padre. Yo quiero contarles algo también. Sí, por favor. Que buscando bichos, porque busca bichos Matilde y pues los estudia y tiene a un lado una hoja donde va haciendo anotaciones y yo le dije, ¿por qué no los dibujas? Porque les ve las partes del cuerpo y ve cuántas patas tiene y los abre y bueno. Y me dijo, no, tengo que escribirlo porque si lo dibujo, seguro me voy a encontrar otros, pero si no lo escribo se me va a olvidar. Y claro que no tiene ni una letra, pero tiene sus apuntes de la investigación que está haciendo, ¿no? Y lo revisa, lo ve con la lupa y vuelve a hacer su bitácora pues, de investigación. Y a mí me parece maravilloso que haga esos registros y que su interpretación de la investigación que está haciendo, pues, sea plasmada en una hoja. Claro, claro. Pero fíjense cómo son ejemplos de construcción, de apropiación personal de la funcionalidad de lo escrito. O sea, con la lectura funcionan cosas que en realidad ocurren adentro de ti, o sea, en tu cabeza, en tu corazón, ¿no? Y que si lo comunicas, te enteras. Pero en general, la comunicación de los niños tiene que ver con otra vez, vuélveme a leer otra vez, ¿no? Pero en el caso de la escritura, es esta idea, justamente como decía Cristi, que es como escribir con propósitos. Esos propósitos los niños los van no solamente adoptando, sino definiendo, ¿no? O sea, Matilde registra, ¿no? Ahí está, mira, eso está padrísimo, está precioso. Ese es su registro del Chumba la Cachumba, está increíble. Ese es el registro de Chumbala Cachumbala. No sé si ven ahí el AL, el espacio, Chumbala Cachumbala, y al final en el coro es, cuando el reloj marca, o sea, de verdad este es el proceso de la niña de 4 años, ¿no? Ella el otro año cumple 5, ¿no? No, Y su está mamá precioso. y ahí está todo, o sea, hasta bueno, no sé si es que quiso dibujar la calaverita, No, pero ya su fíjense, mamá después hizo la escritura. pero fíjense en algo que puede ser una interpretación loquísima, porque en realidad nosotros no estamos haciendo un trabajo tan, tan sistemático, digamos, de investigación, pero fíjense, cómo repite las mismas letras en el mismo orden para volver a poner Chumba la Cachumba, pero cómo en las solitas esas que hace, que son como, es como la canción,
es como si hiciera una partitura musical que es distinta de la palabra, ¿sí? Entonces, cómo se representa lo escrito es maravilloso, porque entonces es cuando el reloj marca las 2, es como cantando, ¿no? Y digo, es una interpretación, no estoy diciendo que así sea, pero entonces todo lo que podemos observar de lo que los niños hacen te refleja estos recursos para poder volverlo a leer, ¿no? O en el registro de Matilda, que a lo mejor lo que tiene es no un dibujo, sino una palabra, o una descripción, o una, ¿no? Entonces yo creo que esto es una joya, es una joya. Me lo vas a compartir después, ¿no, Cristi, por favor? Porque me va a encantar también incluirlo en mis... Sí, sí, voy a hacer un compilado porque te cuento bueno, no sé si te acuerdas, pero fuiste tú quien dijo la escritura con propósito. Todos nos hemos cogido, al menos en el club de lectura, y siempre las mamás me mandan, Cristi, acá hay una escritura con propósito. Perfecto. Incluso te cuento que han hecho un comparativo entre la escritura con propósito y la escritura que no es con propósito, que es por obligación. Se han dado cuenta de que utilizan diferente letra, que utilizan letra corrida para la letra con propósito y letra imprenta para la letra que no tiene propósito. Las mamás se han dado cuenta de lo impecable que puede ser trabajar con propósito y de lo a veces lo que es a la paporreta cuando es sin propósito. O sea, han hecho ese match y de verdad yo estoy sorprendida porque las mamás me han ido mandando todos estos registros y luego lo hemos compartido en la sesión con los papás y los papás decían, entonces como que les das ideas, ¿no? Les das ideas a los papás de qué más hacer para que su hijo escriba. Otra cosa que tomamos tu idea, Alma, fue hacer nuestra cajita de correo, ¿no? Y hubieron mamás que me decían, estoy cansada de escribirle cartas, pero ella me escribe en todos lados y quiere y lo pone, y es como que dice que hay una niña que dice, ya llegó el correo el domingo, entonces empieza a repartir, y me dice, y ese día mi esposo y yo no le escribimos nada, ella había escrito a nosotros dos, y nosotros no le habíamos escrito nada, entonces tuvimos que reivindicarnos para la siguiente semana, o sea, de verdad, son ricas las experiencias que han sido contadas por los papás en este tiempito que hemos estado Y pasando. fíjense que ustedes tienen una cosa maravillosa como escuela, que tenemos que reportar la reacción de los padres a esta disposición que se construye a que los niños son escritores no convencionales y que ellos aceptan que no sean las planas de A, E, U, ¿sí? Y entonces, cuando ellos hacen este tipo de análisis y reflexiones, pues ya los tenemos de nuestro lado. Pero ¿qué pasa en el camino? O sea, ¿quiénes, por ejemplo, se han resistido? ¿Quiénes han dicho, óyeme, no, Cristi, Elena, Lucía, francamente, ay, mira qué maravilla? O sea, ¿qué les pasa? Esto no es escritura, ¿no? O sea, eso también yo creo que es importante para que lo hagan otros. Está precioso eso del correo. Mira, entonces aquí llegaba el correo, entonces yo también les hice su correo virtual, ¿no? Entonces yo les escribía así, les decía, mira, acá hay uno, cuando nos conozcamos te lo voy a dar, porque no podíamos, ¿no? Cuando nos veamos, entonces así, porque ellos me escribían también, pero ¿sabes qué, Alma? Lo bonito era que no lo hacían en la computadora, sino lo hacían en el papel. Claro. Entonces así claro. llegaba, entonces ha llegado el correo, esto lo hemos usado un buen tiempo, ya lo hemos dejado de usar, pero sí ha sido linda esta experiencia del correo. Qué lindo, qué lindo. E interesante lo que comentas, ¿no? O sea, porque sí es cierto que dentro de nuestra formación y experiencia, que también le ha debido pasar a los papás, han aprendido a escribir con un proceso diferente muchas veces al que les estamos proponiendo. Entonces, esta parte de también, cuando no se creen o no se enamoran necesariamente de la propuesta, también es, o sea, pasa, ¿no? Pasa y es real. Y obviamente, no sé, requiere, y ese también es un reto y no sé cómo resolverlo, ¿no? O sea, desde la escuela no necesariamente todas las familias van a congeniar con este proceso y también hay que aceptarlo y teniendo en cuenta de no juzgarlo, ¿no? Y eso también es importante y bueno, y de forma paralela también irán proponiendo otras acciones y otras actividades que de repente a ellos
como experiencia de vida les han funcionado. Inclusive hay papás o hay familias que les gusta o que de repente en su proceso les gustó la caligrafía y les gustó las planas porque tuvo otro sentido y otro significado, ¿no? Esto de la letra bonita y todo, y que siento que dibujo, también pasa, ¿no? Entonces, ¿en qué momento también, no sé, estamos, es algo que me cuestiono, todavía no encuentro respuesta no, si bien no es algo que de repente como escuela lo vamos a hacer planas, bueno, si alguna familia lo quiere hacer, está también dentro de su decisión, ¿no? Algo. Bueno, mi recomendación sería esto justamente que dice Cristi, que tiene como toda la historia, Ujú, es justamente lo que planteamos como el tren de la vida, ¿no? O sea, como estos distintos momentos. Y no son cambios que se dan de un día para otro. Se dan cuando la experiencia muestra lo que ustedes dijeron en sus presentaciones y las mamás les interesa, que los niños están felices, que los niños están haciendo algo en lo que se sienten actores, o sea, son escritores que toman notas para recordar, son escritores que escriben una carta para, o sea, que tienen como esta como funcionalidad, ¿no? Y no va a pasar de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, sí se trata de escuchar y de entender y de respetar estos procesos, pero de mostrar en el mediano plazo que estos cambios realmente valen la pena, ¿sí? Porque en realidad el disidente, digamos, de esto, que sería, no, yo lo que quiero es que sea mucho más formal, Lucía, porque francamente, pues va a encontrarse como con un entorno en donde todos los demás están más felices haciendo las otras cosas, ¿no? Y entonces yo creo que es paulatino, poco a poco, Alma, pero pero acompañado de todo lo que están haciendo, de lectura, de escritura de palabras, de juegos, de textos con funcionalidad, ¿no? De todo eso, ¿sí? Pero qué importante es que el papá guarde todos estos recuerdos. Mi mamá, yo tengo 33 años, mi mamá guarda mis cuadernos de cuando yo estaba en inicial y también guarda las cartas que yo escribía, porque yo me gusta mucho escribir y solía escribir cartas y demás, y mi mamá lo ha guardado a través del tiempo, y la vez pasada mi hermana quería hacer a lo maricondo, botar las cosas que ella tenía, y me decía a mí, ¿cómo voy a botar los cuadernos? ¿Cómo voy a botar las cartas? Y mi hermana, yo le decía, no, no, ¿cómo lo va a botar? Entonces yo me imagino, Alma, que es lo que yo les recomendaba a los papás, era que guarden esto, que atesoren estos momentos de escritura, porque estoy segura que a los niños les va a gustar que sus papás guarden estos recuerdos de escritura, ¿no? Sí, Y que, como tú dijiste, lo registren también, qué es lo que querían escribir en su momento. claro, Eso claro. es fantástico también. Sí, sí, y todo eso que hacemos, entonces, cuando nos disponemos a suspender el tiempo para jugar con ellos, cuando atesoramos sus producciones y las guardamos, todo eso les muestra a ellos lo importante que son y el valor tan grande que tiene para la familia esto, ¿no? O sea, no es como, ay, aquí no dice nada. No, no, porque entonces no funciona, ¿no? Eso está precioso, eso también está precioso. Pues fíjense que yo les voy a platicar otra historia rápidamente, que es algo que no me lo había planteado, pero que ya sucedió también. Uno de mis estudiantes de la maestría que se tituló en enero de este año, que es Raúl y que es maestro de primer grado, ahora que está en línea me ha pedido que le lea a sus estudiantes. Me dijo que les diera yo una clase, les dije, no, como una clase, Raúl, mejor les leo. Y ha sido fantástico. 50 minutos de lectura, o sea, de lectura de distintos textos y de conversar con ellos sobre lo que se lee y de cantar y entonces, o sea, ellos no me conocen, nunca me habían visto, ¿no? Y digamos, Raúl como intermediario, pero es algo que también tendríamos que hacer o sea, como personalizar, Fer no está ahorita, pero esto de personalizar de lecturas como a esos niños en particular, ha sido un éxito, o sea, un éxito rotundo. Y con eso me he encontrado algunos libros que les voy a compartir y que un poco reforzarían también lo que hemos hablado de alfabetización, ¿no? El navío cargado de palabras es algo muy bonito, que era un juego que hacíamos como éramos niños, ¿no? Va un navío cargado de, entonces a ti te toca con D, ¿no? Dinosaurios, ¿no? Pero ahora es como cómo hacerlo libro y cómo pasar de palabras que se suman, ¿no? De dinosaurios divertidos, diferentes, y dinámicos, ¿no? Entonces uno va como agregando en el juego este tipo de palabras y está precioso. Salió, yo dije, a ver qué tal sale, porque yo no los conozco, ¿no? Pues salió fantástica la actividad. No la grabé porque
porque el que la tenía era Raúl, ¿no? Pero de todos modos vale la pena también ofrecerse a multiplicar oportunidades con otros, a conseguir otros socios, maestros de otras escuelas, en donde les digas, déjame leerle, déjame hacer esta actividad de las tiras de papel, déjame, ¿no? 50 minutos, 40 minutos, y van a ver qué cosa más bonita. Yo la he gozado como no saben, ¿no? También eso es otra experiencia, de lecturar que ya no la registré. No sé si tengan alguna más de las que no participaron aquí en las experiencias de lecturar. Bueno, yo nada más quería comentar algo, a lo mejor no va muy con la lectura y la escritura, pero hace un momento platiqué con mi hija que la han invitado a dar clases de violonchelo a un niño de 3 años. El niño con total imitación está fascinado en que es un violonchelista. Ha visto muchos videos y demás. Y he llevado 2 clases, pero dice que el niño, con su poco hablar, estaba muy interesado en sus notas, porque su mirada de mi hija veía las notas para mostrarle la ejecución de la música, y él mostró muchísimo interés en el atril, en las hojas, y quiso que se lo pusieran a él, y él imitar que iba mirando las hojas. O sea, él reconoció que ella estaba sacando la música de esas notas, Pero ¿no? fíjense, eso es padrísimo, porque este ejemplo también es maravilloso. Este es otro sistema de representación. Y claramente, ¿no? Lo que Laide estaba mostrando era que estaba leyendo las notas, ¿cierto? Y Sí. entonces el niño dice, pues yo también quiero leer, y está actuando como lector de notas musicales, ¿no? Y va a empezar a escribirlas o a lo que fuera. Está precioso. Y tiene una funcionalidad, pues sí, está ligado al cello, ¿no? Qué padre, qué padre. Está precioso. Está muy bonito realmente. Pues vamos a seguir teniendo como muchísimas experiencias, y lo que Lucía y yo queríamos plantear es como entrar en una nueva etapa, ¿no? Para el próximo año. Nosotras, para mí ha sido muy importante estar en este grupo. Me ha dado mucha felicidad, me ha dado como muchas experiencias que yo no hubiera tenido sin ustedes, ¿no? Y me encanta. Pero también responde a un momento que es este momento en donde estábamos como perdidas, ¿no? No sabíamos muy bien qué hacer y nos daba como un cierto sentido de comunidad, ¿no? Que a veces es más grande, que a veces es más corto, pero que ha combinado la parte de comunidad, que no es tan grande, permanente, digamos, como una comunidad extendida en donde, como ahorita decía Ana, no siempre puedo estar, luego las veo en las grabaciones, ¿no? Pero somos una comunidad. Sin embargo, las demandas son cada vez mayores y son como que se multiplican, ¿no? Entonces, lo que Lucía y yo hemos pensado es en la posibilidad de continuar fortaleciendo esta comunidad, pero espaciando los momentos de encuentro, ¿no? Y entonces, tener como claro, como pensar para nosotras, si hay un invitado, como cuando vino María Emilia, que fue como una joya, o cuando vino Irene, o cuando, ¿no? O cuando vino Pablo, en fin, pues entonces invitar a todo mundo que quiera participar, ¿no? Pero pensar esta nueva etapa en cuáles son como nuestras necesidades, porque hay cosas como muy específicas que están surgiendo, como esto que le decía ahorita Cristi, vamos a analizar estos escritos, vamos a ver qué hay detrás, ¿no? Vamos a ver, vamos a sistematizar, por ejemplo, yo quiero invitarlas para que todas ustedes hagan una ponencia para el congreso que vamos a tener en agosto en México, porque tienen tanto que decir con un ejemplo y con todos los principios, digamos, que hemos como elaborado aquí, les van a dar ideas a otras personas y nos quedamos con las preguntas de cómo incorporar a otros papás, etcétera, ¿no? Pero que tengamos como tareas muy puntuales, ¿sí? Como cosas como muy focalizadas, ¿no? Y que pudiéramos entonces entre todas ir generando como la agenda entre un mes y el otro. O sea, en la primera sesión podríamos decir, vamos a trabajar con escritura y que Cristi nos muestre lo que tiene y vamos a analizarlo todas, ¿no? Y luego nos vamos al otro mes, ¿no? Y si en el camino hay algún otro invitado, pues ya no trabajo tanto nuestro, sino como más escuchar y responder, pero que sea como una vez al mes. Esa era un poco la propuesta, Lucía. Yo no sé si me adelanté, pero ¿cómo lo has pensado tú para No, para sí, poder ir?
Me parece genial. Justo era lo que estábamos discutiendo con Alma, ¿no? O sea, no queremos que este espacio se pierda. De hecho, creo que se puede fortalecer más. Siento que nos hemos conocido en la distancia y acompañado, y ha sido súper rico poder conocer sus experiencias, las ideas, tanto de ustedes como de los papás y mamás por lo que estaban atravesando, pero definitivamente sí es demandante estar todas las semanas. Entonces, una vez al mes, y me parece genial la idea que has planteado, Alma, de responder a las necesidades del grupo y tener como una agenda conjunta e ir viendo cómo vamos creando, co-creando este espacio, ¿no? Me parece fenomenal. Sí. Sí, porque además están pasando otras cosas, o sea, eso se está multiplicando. Por ejemplo, yo tengo cosas que presentarles que son funcionales para México, pero que igual pueden ser modelos para ustedes. Quisieron, por ejemplo, estudiantes un catálogo completo de actividades, ahorita para la pandemia, que estamos mandándolas por correo, y en las zonas rurales están yendo a las escuelas a entregarlas, ligadas al currículum de México. Entonces, la maestra, que es Fer, con la que hablamos, la verdad es que me encantaría que nos platicara cómo le fue con esta propuesta, porque están los estudiantes de licenciatura, de pregrado, que la verdad estarían encantados de hacer cosas así para apoyarnos, ¿no? Pero como mucho más dirigida. Entonces hay como una ruta, digamos, por ahí, ¿no? Estamos también desarrollando material didáctico y hay cosas que queremos incluir en las formas de presentar, y estamos cuestionándonos sobre la función de las introducciones, que luego son tan largas que nadie las lee. Entonces, ¿cómo presentarlas? Y ustedes serían como las pioneras y las críticas de cómo queremos presentar preguntas y respuestas, por ejemplo, de un material. Entonces, que sea como realmente una necesidad y que vayamos como consolidando el grupo, ¿no? Entonces, si ustedes están de acuerdo, pues podríamos agendar ya como qué miércoles de cada mes sería el segundo, el tercer miércoles de cada mes, ya para que quede fijo y que empecemos con esta experiencia de lectura que nos comparta Cristi, que sería fantástica, ¿no? No sé cómo la ven. Genial. Cristi, inauguramos enero contigo. Ah, yo encantada, encantada porque, Alma, lo que tú dices es cierto, cuando uno comparte, enriquece. Yo cuando hablo con los papás por WhatsApp, porque es mi forma de comunicarme, les mando audios y después yo misma termino escuchando mis propios audios para hacerme la propia retroalimentación. Entonces, fantástico que yo les pueda compartir estos espacios de escritura con los chicos. Ustedes saben que yo soy profesora de primaria, e ir encaminando desde el inicial y ahora con esta escritura desde los 2, 3 años cuando es escritura con propósito. Así que yo encantada de poder participar y compartirles la experiencia desde el Zoom, desde enseñar a leer y escribir, o mejor dicho, escribir desde el Zoom, y también de manera física, pues, ¿no? ¿Cómo fue también la experiencia? Y analizar juntas los escritos, porque en realidad cada escrito nos da para una posibilidad de trabajo, ¿no? Y ese día, si acordamos ya qué miércoles sería, entonces ya ese día quedarnos con el trabajo programado para el siguiente mes, que surja, digamos, del grupo. Estamos ahorita con el tema de la evaluación, entonces, ¿qué onda? Pues pensémosle juntas para dentro de un mes, ¿no? Estamos ahorita con el tema del cambio curricular y entonces no terminamos. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos? Así, que sea de esa manera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les parece? El 6, siento que es muy pronto. El 13 de enero. Entonces sería como el segundo miércoles de cada mes. Ajá, el 13 de enero, el 10 de febrero, sí, el 10 de marzo. ¿No? Sería como el 13 por ahí, ¿no? Cada mes. Entonces, si fuera el 13 de enero, exacto. El 13 de enero, exacto, el 10 de febrero, ajá, así, ¿no? Ya. Entonces, a lo mejor podemos como tener ya el calendario por ahí y empezar con escritura y empezar, o sea, Cristi tendría como a mí lo que me encantaría, Cristi, es como que podamos ver una línea del tiempo de un niño. Ya, Para que tú nos digas, o sea, qué cosa es lo que está pasando con ese niño, porque y después, o sea, si alguien tiene para esa sesión de lectura algún texto en particular de un niño que le cause conflictos, reflexiones y todo, pues lo trae y lo analizamos, digamos, ¿no? Pero ahorita me parece que es bien importante
que veamos la secuencia. La ¿Sí? secuencia de un solo niño, de cómo ha ido su proceso. Exacto. ¿Qué cosa es lo que ha hecho? ¿Sí? Ya. Porque tenemos como en algunas de las fotos, hemos tenido como uno muy chiquitito, ya muy alfabético. Pero ¿qué ha pasado, digamos, como en este proceso, ¿no? La otra cosa que me encanta, de lo que también decía Elena y tú misma, es esta idea de lo que ellos van como reflexionando los papás, qué van diciendo, cómo lo van incorporando. Eso también me parece que podría ser como motivo de la siguiente reunión, porque ellos son nuestros cómplices y son nuestros socios. Entonces necesitamos entender la dinámica para contagiar a otros, para mantener a los contagiados y para contagiar a otros, ¿no? Sí, esa sería un poco la idea, ¿no? Sí, Buenísimo. Pues sí, eso, definitivamente. ¿no? Listo. Encantada para poder ejecutarlo y hacerlo, para que... Sí, y es importante, Alma, eso que comentas del tema de los papás, porque a veces eh, los papás tienen muchas ideas, pero a veces no saben cómo concretarla porque están haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, en este momento han estado en teletrabajo y todo, y al menos esto les ha servido como un nexo para seguir haciendo cosas por sus hijos, ¿no? Sin Claro. necesidad de hacer mucho, esto de repente les ha dado la idea para hacerlo y escucharlos, ¿no? Mis horarios son estos, el papá que llegue en la noche, porque sí, por ahí han habido personas que han tenido que irse del hogar para trabajar y regresar en la noche. Es fantástico también lo que nos tienen que decir los papás. Y déjeme decirles algo muy rápidamente. En este material didáctico que estamos haciendo, una de las cosas que acordamos con mis colegas coautoras es que cada actividad que hagamos tiene que llevar una instrucción muy particular con el papá, ¿no? O sea, déjelo escribir como pueda. Esa nada más, para esa actividad, ¿no? Asegúrese de que le lea en voz alta lo que escribió, o sea, y entonces estas consignas que Fer ha visto que necesitan los papás ahora en situación de pandemia que no tienen a la maestra cerca, se ha convertido en un recurso obligado para nuestro material didáctico. De eso también hablaríamos el próximo año, yo creo, ¿no? ¿Sí? Oigan, pues un abrazote a todas. Que tengan unas fantásticas Navidades con quien más quieran, cerquita. Síganse cuidando mucho, por favor. Edith, tú que estás tan lejos de tu casa, cuídate mucho, mucho, mucho. Y seguiremos aquí en contacto para el próximo año, ¿va? Claro que sí, muchas gracias. Oigan, yo no sé si unos minutitos, tomé unas notitas de lo que dijimos y entonces se tejieron nuestras palabras y quedó una hojita. ¿Me dejan leerla? Sí, Claro. Bueno, son palabras sueltas y frases de lo que fuimos diciendo. Lecturar, movimiento, fluidez, reflexionar después de leer, preguntar, detectar las letras, conectar en el aquí y ahora, invitar a la pausa, ciclos, tejiendo conocimientos con sus sentimientos, encuentros cargados de amor, centrándonos en su felicidad, tiempo dedicado para ellos, tiempo suspendido, absorta en algún libro, historias de muchos capítulos, seguras las dos. Ella habitaba lugares lejanos a la pandemia, más fuertes y unidas. Invisibilidad de la unión, no criticar, ayudar en la labor, estrategias para acompañar, conversaciones para el cambio, en el estar ahora, reuniones en la noche, sensibilidad de los padres, cartas personalizadas, diarios, notas, pócimas, recetas, ensaladas de lectura, poesía, caligramas, experiencias lectoras, proyectos, libro y lectura como reflexión, ensalada de historias, crear, encontrar posibilidades, posibilidad de leer para otros, una regularidad, autonomía, fascinación por un tema, se lee a sí mismo, oportunidades para que se llegue a la autonomía, carga emotiva, platicarnos y dejarlo por escrito, frutos que recogemos de lo que hacemos. Nada más. Precioso, precioso. Gracias por estos espacios que nos permiten tejernos. Sí, 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 sí. Sí, precioso. Muchísimas gracias, Edith. Está llegando Coco ahorita que dice que llegó tarde porque pensó que era 8:30, pero 8:30 de Perú. Son Ay, 7:30 perdón. nuestras ahorita, sí, pero bueno, te lo compartimos, Coco, después, ¿no?
No sé si nos quieras, ya vamos a cerrar, pero si nos quieras compartir algo de Nicolás y de lecturar, me encantan tus fotos que me mandas. ¿Quieres compartir algo para cerrar el año de esta experiencia? Gracias. ¿Sí? ¿Sí compartes? ¿O gracias? Sí, nomás así en general. Sí, comparto, dice. Perfecto, dale. Porque las fotos que me has mandado están fantásticas. Gracias. Una línea de intereses lectores de Nicolás. Dale, perfecto. Y la tienes seguro diseñada, como buena diseñadora que nos vas a compartir en pantalla ahorita, ¿no? Tienes que presentar un poquito a Nicolás, que es un súper, súper lector desde muy chiquitito. ¿Sí? No, no tienes aún, pero nos las mandas después. Bueno, pues yo entonces igual les compartiría eh, sí, hay ruido en la casa, sí, así nos pasa a todos. Pero bueno, pues esta es la idea, ¿no? Seguir encontrándonos, seguir compartiendo, partir de nuestros intereses. Tú podrías también en algún momento, Coco, compartir esa línea y eso también nos da ideas a nosotros para ir hablando de estas líneas de tiempo, de los intereses lectores de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿no? Pues entonces, un abrazote a todas y que tengan un lindo fin de año y por favor cuídense mucho, ¿va? Gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Gracias. gracias, gracias. Gracias, gracias, Alma. ¿Eh? Gracias, Gracias. gracias a todas. Felicidades, felicidades a todas. Chao. Chao.